Así es, señor presidente. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación, por permitirme explicar y exponer ante ustedes pues, las acciones que ha tomado la Procuraduría. Yo creo que estar en la Comisión de Ética en el día de hoy es un gran privilegio porque al fin y al cabo lo que viene de aquí en adelante para Colombia son decisiones, dilemas, problemas éticos en materia de las decisiones públicas que hay que tomar de aquí en adelante. De la declaratoria de la emergencia en adelante, todos lo sabemos, al fin y al cabo el ejercicio de la toma de decisiones en lo público es siempre un asunto de carácter ético en la medida en que se confrontan generalmente varios objetivos, varios de ellos que pueden ser paralelos o concomitantes o muchas veces contradictorios. Por eso de la declaratoria de la emergencia en adelante, la acción del Ministerio Público ha sido permanente, ha sido radicada fundamentalmente en los territorios de Colombia. Ayer yo les comentaba en la plenaria del Senado y de pronto hoy mis delegados podrían ahondar en esos argumentos, la forma como hemos diseñado un nuevo funcionamiento de la Procuraduría dedicada enteramente a los temas de la COVID-19, a los temas de la repercusión sobre tantos sectores vulnerables, de lo que está sucediendo, de los beneficios de las medidas, de garantías de derechos de la gente, para que esas medidas terminen favoreciendo precisamente a los más vulnerables. Y yo diría ese sería el primer elemento que ha sido la premisa mayor de todas nuestras actuaciones, actuaciones que han tenido que ver esencialmente con la forma como en la agenda han venido apareciendo pues una cantidad de temas, incluyendo colectivos o poblaciones afectadas por esas decisiones. Ayer yo mencionaba 5 ejes, les voy a dejar esta presentación, no voy a ir sobre esta presentación porque ayer hice pues una exposición general, aquí está mucho más detallado a nivel territorial lo que hemos venido haciendo, pero quería simplemente reiterar lo que han sido los ejes de actuación de la Procuraduría General de la Nación. Como ustedes bien recuerdan, nosotros tenemos una acción puramente preventiva, con capacidades en un momento dado de controles de advertencia, de prender alertas, de activar alarmas en la administración pública en relación con actuaciones y decisiones del sector público que puedan afectar, por supuesto, los intereses de la sociedad o los derechos de los colombianos. Una vez que eso adquiera relevancia disciplinaria, entra a la competencia disciplinaria de la Procuraduría a través de nuestros procuradores delegados disciplinarios, que es lo que ha venido sucediendo, yo diría, en más de 200 casos en donde ha habido actuaciones disciplinarias en las últimas semanas en relación con la pandemia. Y en tercer lugar, lo que son intervenciones judiciales, que ayer no me quise referir a eso por falta del tiempo, pero supone la intervención, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación, conceptualmente como Ministerio Público, en los juicios de constitucionalidad o en el control automático, como se conoce técnicamente, de los decretos de la emergencia ante la Corte Constitucional, en las acciones de nulidad ante el Consejo de Estado y en los centenares de tutela, querido presidente y honorables senadores, que se han venido presentando desde que se puso en marcha pues, todo este mecanismo de mitigación en el caso del contagio, de la propagación de esta pandemia. De tal manera que nosotros lo que hemos hecho es trabajar por sectores. Obviamente, quien ha tenido la mayor carga en esta materia ha sido la Procuraduría Delegada de Salud, acompañada por varios procuradores delegados con acciones territoriales. Hemos tenido contactos siempre con los procuradores regionales, con los procuradores provinciales. Por la vía de los procuradores judiciales hemos tenido acciones muy particulares. En una acción que ayer no mencioné en la plenaria, pero hoy la quiero destacar, por ejemplo, frente a los delitos de violencia intrafamiliar, tenemos nuestra red de casi 100 procuradores judiciales de familia activamente en todos los procesos, tratando de recoger esas denuncias y de participar activamente en la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, con lo cual pues la acción de la Procuraduría no ha tenido ningún tipo de solución de continuidad. Eso quiero destacarlo, independientemente de que un gran porcentaje de los funcionarios están en trabajo desde casa. Las herramientas tecnológicas nos han permitido actuar en materia disciplinaria.
En la mayoría de los casos ha habido suspensiones de términos disciplinarios que se van a retomar seguramente el próximo lunes. Y de allí en adelante lo que ha sido, digamos, ha sido la respuesta, el contestar el clamor que se viene dando por parte de los ciudadanos a nivel de las regiones, por una parte, y a nivel de los sectores. Ayer yo lo mencionaba en la plenaria del Senado. Es decir, tenemos por un lado un reporte diario de la Procuraduría Delegada de Descentralización con los reportes territoriales, con unas alertas que tienen 3 niveles, una alerta baja, una alerta media, una alerta alta, que va en función y es proporcional a las quejas recibidas, a lo que diariamente supone un balance de varios procuradores sobre lo que está sucediendo en los departamentos, y de ahí eso se escala a nivel de las procuradurías delegadas y del despacho del procurador para ver qué tipo de alertas en lo preventivo o qué tipo de acciones en lo disciplinario hay que poner en marcha. En esta presentación están pormenorizadas con mucho detalle todas las acciones que se están dando en materia de salud. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la transparencia lo que se ha hecho sobre todo en los departamentos más afectados, que es nuestra gran preocupación. Yo mencionaba ayer, señor presidente, que por ejemplo el alistamiento de los sistemas de salud en las capitales más o menos ha tenido algún grado, sobre todo en las capitales grandes del país, de seguimiento por los organismos de control, pero siempre en la otra Colombia, en los departamentos más deprimidos, en donde en algunos casos pues no hay todavía situaciones de contagio o es mínima, pues realmente el alistamiento de los sistemas de salud no es que se haya visto. Y por eso hemos requerido y hemos estado en contacto con los gobernadores y con los secretarios de salud para que eso se dé. El tema fundamental para ponerlo esto en categorías ha tenido que ver con la sostenibilidad financiera del sistema. Yo creo que esto ya no es un secreto para nadie, todo el mundo sabe las deudas que se tienen con las empresas sociales del Estado, con los hospitales universitarios, lo que se le debe a las regiones, a los departamentos, a los municipios, y la forma como todas esas acreencias se convierten en una carga bastante compleja de manejar a la hora de examinar de aquí en adelante cuáles son las posibilidades en términos reales de sacar adelante o de enfrentar todos los desafíos que tiene el sistema de salud. Particularmente en el caso de ADRES, hemos insistido muchísimo en saldar esas cuentas con todas las entidades territoriales. Algunos aducen incluso eso como argumento a la hora de la negligencia en los equipos de bioseguridad para el personal médico y sanitario, y por eso es tan importante en ese sentido hacer la vigilancia no solo de la infraestructura médica y la prestación del servicio, que en el caso particular de algunos departamentos como el Meta y el Amazonas, pues lo hemos venido haciendo. Son departamentos en algunos casos con alto foco de contagio, con una débil infraestructura de salud, y allí pues tratando de encuadrar todo lo que ha sido, digamos, el día a día, porque aquí de alguna manera nos hemos manejado por demanda, por lo que ha venido apareciendo en la agenda. La Procuraduría, ayer lo mencionaba, jugó un papel fundamental en las pruebas. Todos ustedes saben, honorables senadores, que la clave fundamental, digamos que la bala de plata en el combate a esta pandemia tiene que ver con la posibilidad de hacer multiplicidad, centenares, miles, millones de pruebas, dicen en los países donde lo han sabido enfrentar bien. Y ahí hemos tenido un gran cuello de botella. Primero, por la poca disponibilidad de las pruebas a nivel internacional. Segundo, por las dificultades del procesamiento de las pruebas, el déficit de reactivos que se han dado en el Instituto Nacional de Salud. Ahí nosotros, por ejemplo, descubrimos en el primero de los casos de coronavirus que hubo en Colombia que hubo deficiencias en la forma como se recogió, cómo se embaló, cómo se envió al Instituto Nacional de Salud. Y de ahí en adelante hemos seguido muy de cerca haciendo solicitudes y requerimientos al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud. Y todavía ustedes lo saben, subsisten muchas dudas hacia adelante en relación con el manejo de la cantidad de pruebas, porque al fin y al cabo esos tests, como los llaman en otros países, pues es lo que permite después el rastreo y la posibilidad de construir el cerco epidemiológico, que es la garantía para que los pacientes estén aislados y no se propague el virus. En materia
laboral, ayer lo mencioné, aquí quiero pasar muy rápidamente, digamos que nuestras acciones se han centrado en la protección de los derechos de los trabajadores, realmente, y este sí que es uno de los grandes dilemas éticos, buena parte de lo que de aquí en adelante hay que definir es quién va a ser el principal afectado al definir una política de redistribución en esta materia y de protección de los derechos de los trabajadores, partiendo de la base que esa es la gran limitación que le pone la Constitución a los decretos de la emergencia, eso está clarísimo. Por supuesto, estamos enfrente a una situación absolutamente excepcional. Aquí no se trata, son tal vez 12 o 14, un poco más, 16 ocasiones en que el presidente de la República, desde la promulgación de la Constitución del 91, ha acudido a estas facultades de emergencia. Pero lo que es claro es que aquí muchas veces esa excepcionalidad, como lo prevé el mismo mecanismo, va a tener que convertirse, y ese es el gran papel del Congreso a nivel del control político, en legislación permanente. Y la gran pregunta es cómo, frente, por ejemplo, a las decisiones que se tomaron en la primera semana de la emergencia, hay hechos nuevos que han implicado o actualizar las normas o simplemente verificar la inoperancia de otras. Es algo normal, además, dentro de la expedición normativa de un Estado y frente a la excepcionalidad y a la transitoriedad de muchas normas. Yo creo que ahí radica precisamente el quid del asunto en materia del control político que va a ejercer el Congreso o que ya está ejerciendo el Congreso de la República. Y ahí nosotros jugamos un papel, ya lo he dicho, en relación con algunos decretos sobre los que estamos comenzando a conceptuar. Nosotros hemos procurado pues guardar la reserva de la opinión de la Procuraduría frente a la posibilidad de que se nos busquen impedimentos o que haya recusaciones en relación con determinadas medidas, pero lo que sí les garantizo es que tenemos el equipo de los procuradores expertos sectoriales y de la realidad que día a día le estamos tomando el pulso para lograr que esos decretos, por una parte, se ajusten a la Constitución. Ayer yo mencionaba que además la clave de las emergencias es simplemente respetar el mandato constitucional y ver de qué manera con ese mecanismo se respetan los derechos de los colombianos. Todo esto ha implicado, como tal vez yo lo mencionaba ayer en la plenaria del Senado, la identificación de los colectivos más vulnerables de manera gradual. Empezamos precisamente con las inspecciones del aeropuerto El Dorado, comenzamos con la batalla por los derechos del personal médico y hemos tenido una gran preocupación con la población carcelaria, que lo que quiero dejar aquí y queda en la presentación para que ustedes revisen las cifras. Es evidente, ya no hay ni que mencionarlo, los niveles de hacinamiento que hay en Colombia, la forma como esto sigue creciendo exponencialmente, como ha pasado en personas confinadas sin garantías de prevención a nivel de salud pública en los establecimientos penitenciarios, no solo de Colombia, sino de otros países del mundo. Ayer estábamos hablando de 600 casos positivos de la COVID en la población carcelaria, guardias y funcionarios, y desde ahí, desde el primer día, más que en una consideración de política penitenciaria que por supuesto hay que tener y hemos sido muy claros en esa materia, que hay que aplicar las normas, que incluso no es necesario ni siquiera acudir a normas extraordinarias en materia de excarcelación, ahí implicarían que miles de ciudadanos, de personas privadas de la libertad pudieran acceder a ese beneficio, con el agravante hoy en día que hay que darle seguimiento a todos esos traslados. La investigación que iniciamos, por ejemplo, en el caso de la dirección del IMPEC, tenía que ver precisamente con las posibilidades y con la urgencia, mejor, de evitar el contagio en el caso de quienes estaban siendo sometidos a prisión domiciliaria o con algún tipo de subrogados penales, de beneficios, y ahí ha habido un problema que es un problema grave porque no hay forma de imponerles algún tipo de obligación a aquellas personas que están saliendo. Han salido muy pocas, esa es la verdad, y ustedes lo destacaban ayer, pero para lo que viene, en la medida en que sigan tomando decisiones los jueces de ejecución de penas y otorgando esos beneficios, necesitamos que se cumplan unos protocolos de aislamiento para que esto no se convierta en un factor adicional de contagio. Por eso hemos insistido tanto en las actividades de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, en las zonas de aislamiento,
señor gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio, por ejemplo, han insistido en la adecuación y adaptación de lo que iba a ser un centro de rehabilitación para menores que serviría temporalmente para ese aislamiento de las personas que van a ser beneficiarias de esos prorrogados penales o de la prisión domiciliaria. Por eso es tan importante, señor presidente, el ejercicio del control político, y yo quiero destacarlo hoy. Ayer yo insistía, nosotros no coadministramos, nosotros simplemente, en el caso preventivo, pues alertamos, y en el caso disciplinario ya nos toca sancionar ante hechos cumplidos de decisiones de los funcionarios públicos o de privados que manejen de recursos públicos, que ese ha sido particularmente el escenario de tanta monitoreo y de tanta vigilancia del Ministerio Público en el caso del sistema de salud. Ustedes recuerdan cómo se nos cuestionó desde el día cero que qué hacía la Procuraduría vigilando a las EPS, cuando es clarísimo que aquí estamos hablando de un derecho fundamental respetado y consagrado y garantizado por una ley estatutaria. Estamos hablando de un servicio público fundamental que es la salud pública, y estamos hablando de recursos públicos que se le entregan millonariamente a las EPS. Con esos tres argumentos basta para insistir en que la vigilancia y la necesidad de cada día más requerir a la Superintendencia Nacional de Salud para que tome acciones en este caso es fundamental. Yo quiero terminar acá y yo, para los detalles, aquí hay varios procuradores delegados que nos están acompañando. Devolvámonos a la transparencia anterior, que esas son cifras. Aquí están básicamente, digamos, la lupa que se le ha puesto a los contratos celebrados en estas últimas semanas. Son contratos cuya fuente, como ayer lo mencionaba, es el SECOP 1, el SECOP 2, la tienda virtual del Estado, es decir, los mecanismos ya a nivel de herramientas tecnológicas que permiten hacer ese seguimiento. Todo esto además ha sido consecuencia de unas herramientas analíticas que hemos puesto en marcha en los últimos meses en la Procuraduría General de la Nación y que nos permiten tener permanentemente unas alertas para saber dónde hay eventuales irregularidades, qué luces rojas se prenden en la contratación. Y ahí simplemente les estoy contando lo que se está haciendo a nivel nacional. Ayer alguno de los honorables senadores decía, ¿y por qué toda la acción es de carácter territorial? Pues la respuesta es no solo es de carácter territorial, la verdad es la mayoritaria, en términos, digamos, del número de contratos y no necesariamente de los montos, porque fíjense ustedes cómo en materia de contratación de los ministerios a nivel nacional, de los institutos descentralizados, aquí, por ejemplo, habría que incorporar ya también, y está en otras entidades, la vigilancia que ya estamos haciendo y la apertura de la investigación en la unidad de gestión del riesgo por unas denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación. Y a nivel territorial, pues lo que ustedes ven en términos de la contratación de las grandes capitales, aquí está puesta la lupa, y por supuesto de otras ciudades. Podemos pasar a la transparencia siguiente, que ya tiene cifras globales. Aquí, como ustedes ven, estamos hablando de 1.770 procesos preventivos. Aquí hemos podido evitar, ese es el verbo clave de la prevención, que se consoliden situaciones antijurídicas, que se consolide un daño patrimonial, un abuso de los funcionarios públicos. En esos procesos preventivos, pues 670 han sido procesos de carácter contractual. Como ustedes ven, aquí estamos después del filtro o el tamizaje, como se dice hoy en día, acudiendo a esa terminología médica, de esos contratos, para un total de 2.292 actuaciones de la Procuraduría tras la declaratoria de emergencia, es decir, esto es con posterioridad al 17 de marzo. Eso ha implicado 522 registros disciplinarios, es decir, que con la denuncia, la queja, la pregunta, cuando lo amerita, la solidez de la prueba que va, nos permite llegar a ese registro disciplinario, y de esos registros disciplinarios, pues son 237 procesos disciplinarios, 185 de los cuales están en evaluación. A renglón seguido, pues está aquí el mapa de los procesos disciplinarios a nivel departamental. Aquí se trata, por supuesto, de procesos en donde están involucradas las gobernaciones. Son 19 gobernaciones para un total de 43 disciplinarios. Como ustedes lo pueden dar lo pueden ver en el mapa, pues el departamento de San Andrés tiene 5, no, quedémonos en la anterior.
el departamento de San Andrés tiene 5, el departamento de Sucre tiene 4, el Tolima tiene 3, y ahí vamos paulatinamente creciendo además la intervención disciplinaria de la Procuraduría. Esto en lo que se refiere a gobernaciones. En lo que se refiere a municipios, son 17 alcaldías con 150 procesos disciplinarios, y aquí nos encontramos entonces con el mapa del país. Como es difícil hacer la valoración de qué está pasando en cada departamento porque cada uno va en una etapa procesal distinta, y pues algunos de ellos, lo digo abiertamente y con todo el respeto, honorables senadores, están sometidos a la reserva de la investigación. Lo que les podemos presentar es exactamente este mapa. No todo esto implica que esto va a terminar en una sanción, eso es bueno destacarlo. Aquí se ha encontrado desde el punto de vista de los elementos de las evidencias y las pruebas que es necesario abrir esos procesos, porque en lo que tiene que ver con las acciones, pues prácticamente, como lo mencionaba ayer en la plenaria, y podríamos en eso ser más explícitos hoy, a nivel de las medidas cautelares y a nivel de las decisiones previas dentro de los procesos disciplinarios, es bueno mencionar que son 12 las decisiones que ha tomado la Procuraduría, decisiones que tienen que ver fundamentalmente con suspensión de funcionarios en el caso del gobernador del Chocó. Les voy a referir las 12 decisiones disciplinarias que ya se han tomado. Gobernador del Chocó, alcalde de Calarcá en el Quindío, alcalde de Tierra Alta en Córdoba, esta fue una decisión de ayer. Secretario de Gobierno de Puerto Tejada, esta última sanción la mencioné, medida cautelar mejor, la mencioné ayer en la plenaria del Senado en relación con el transporte de unos migrantes que propiciaron, violando todas las normas del aislamiento y de la prevención, unos funcionarios de Puerto Tejada. En materia de solicitud de suspensión de contratos, ayer suspendimos el contrato de las ambulancias del Putumayo, un contrato de provisión de alimentos en Armenia, un contrato de kits alimentarios en el Cesar, donde hay una investigación mucho más grande, un contrato de un libro en un hospital en Cúcuta. Y ya en la segunda fase del proceso disciplinario, es decir, no solo la investigación, que mucha gente nos dice permanentemente, y puede tener razón, no anuncien las investigaciones, sino anuncien ya las decisiones. Y cuando se llama a juicio disciplinario, es que se ha surtido la primera etapa del proceso disciplinario y ya vienen consecuencias disciplinarias, obviamente con todo el respeto que supone el derecho de defensa y de las garantías consagradas en la Constitución. Está llamado a juicio disciplinario el gobernador de Arauca, el alcalde de Guaduas, la alcaldesa del Socorro y secretario y funcionarios de la alcaldía de Armenia. Esas son las decisiones hasta hoy. El próximo martes, seguramente, en una rueda de prensa que vamos a tener con el fiscal y con el contralor, se anunciarán otras medidas de carácter disciplinario. Aquí quiero destacar sobre todo, honorables senadores, que esta ha sido como la estrategia de protección al patrimonio público. Como ustedes pueden entender, pues la urgencia y la necesidad de estar con la lupa puesta supone que en muchos de los casos, por ejemplo, en los sobrecostos de los mercados o en las ayudas que en dinero se están entregando a los ciudadanos colombianos, el que no llegue, el que se quede en la mitad del camino, como alguno de ustedes lo mencionaba ayer, es prácticamente un atentado contra la vida de las personas. El mínimo vital, para adoptar esa expresión que va a incorporarse a la jerga diaria de los colombianos de aquí en adelante, porque aquí va a haber crisis humanitarias lamentables, como yo lo mencionaba anoche en la plenaria del Senado, pues va a implicar necesariamente que más que nunca se va a establecer la relación de la corrupción con la posibilidad de supervivencia de los colombianos. Primero, porque está un derecho fundamental como la salud de por medio. Y ahí hemos encontrado, como está en una de las decisiones que hemos tomado, especulación, decisiones irresponsables que tienen que ver con los insumos médicos. Y en segundo lugar, con los productos de la canasta familiar, por un lado, o con la llegada de las ayudas. Por eso, y esta aclaración vale la pena hacerla, no, devolvámonos a la transparencia anterior, por favor, para que los señores senadores lo tengan claro. Nosotros en preventiva le hemos dicho a todos los ordenadores del gasto, a gobernadores y alcaldes, cuáles han sido los riesgos de la contratación en función de lo que hemos encontrado.
y esencialmente ha sido contratación no necesaria, es decir, contratación suntuaria o que no tiene un vínculo de causalidad con lo que ha llevado, con la motivación de la emergencia. En segundo lugar, la falta de justificación de la necesidad. Es obvio que lo mínimo que tiene que hacer un alcalde, un gobernador, es justificar esa necesidad. Puede parecer a primera vista que no sea una necesidad obvia, pero si se demuestra y se justifica claramente en las actuaciones administrativas, pues podría, sin lugar a dudas, dársele luz verde a una contratación de esa naturaleza. La entrega de bienes y servicios adquiridos por la emergencia para otros fines, es decir, que no tienen de nuevo una relación de causalidad. La contratación por urgencia manifiesta no relacionada con la emergencia, que un poco es parecida a algunas de las causales anteriores. La falta de idoneidad del contratista. Esto es algo que venía como patrón de conducta manifestándose, sobre todo con los programas de alimentación escolar. Ustedes recuerdan lo que muchas veces denunciamos, es contratar pues a cualquiera, al amigo, al organizador de eventos suntuarios, como ya sucedió en un caso, que lo ponen a repartir los mercados en barrios marginales, o un taller de mecánica, como sucedió en otros casos. Y lo más recurrente ha sido los sobreprecios en la compra de bienes y servicios. Por eso fue que se creó en su momento esta iniciativa de transparencia por la emergencia, de la cual se habló in extenso ayer con el Contralor, con el Fiscal General de la Nación, y por eso es tan importante poder seguir adelante y tener absolutamente informado al Congreso de la República de todas estas iniciativas. ¿Qué viene de aquí en adelante? Viene la consolidación de todos esos procesos. Hemos abierto, entre otras cosas, nuevos canales de comunicación con la ciudadanía. Yo les diría que no solo la modernización digital de la Procuraduría nos ha permitido trabajar con base y utilizando estas nuevas herramientas tecnológicas, sino que ha permitido el procesamiento de información, de quejas, por ejemplo, mucha acción de los veedores ciudadanos. Como ustedes saben, hay que actuar con pies de plomo. Uno podría decir que un porcentaje, no digamos muy alto, pero sí alto, de buena parte de las denuncias pueden ser denuncias temerarias. De ahí que no podemos caer en la trampa de abrir investigaciones o indagaciones por todo lo que necesariamente llega a la Procuraduría. Hay gente que por razones políticas, ustedes lo saben muy bien, o por razones de interés personal o individual, pretende poner en entredicho la idoneidad o la legalidad de mucha contratación del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer en la primera fase. Yo les diría, eso es buena parte de lo más complejo, que es recoger esas pruebas en la fase de indagación y de investigación y determinar si eso tiene una relevancia de carácter disciplinario. Señor presidente, yo creo que yo lo dejaría acá. Como les digo, yo pues lamentablemente a las 9 de la mañana tengo otra videoconferencia, pero podría pues disponer de estos 15 minutos, señor presidente, si usted lo tiene a bien, para contestar algunas preguntas o resolver algunas inquietudes de los honorables senadores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorables senadores, por esta oportunidad de estar con ustedes aquí hoy en la Comisión de Ética. Listo, señor procurador.